Lectura de Historia del método científico. Extracto de wikipedia.org como audio de prueba para el servicio de locución de apuntes. La historia del método científico revela que el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia. Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primacía de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. Algunos de los debates más importantes en la historia del método científico fueron entre el racionalismo, el empirismo, el inductivismo, que empezó a tenerse en cuenta desde Isaac Newton y sus seguidores, y el método hipotético-deductivo, que surgió a principios del siglo XIX. A finales del siglo XIX e inicios del XX, el debate se centró entre el realismo y el antirrealismo en las discusiones del método científico a medida que las teorías científicas se extendieron y filósofos prominentes argumentaron sobre la existencia de reglas universales de la ciencia. La filosofía reconoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, demostración, dialéctico, trascendental, intuitivo, fenomenológico, semiótico, axiomático e inductivo. La filosofía de la ciencia es la que, en conjunto, mejor establece los supuestos ontológicos y metodológicos de las ciencias, señalando su evolución en la historia de la ciencia y los distintos paradigmas dentro de los que se desarrolla. Hume y la observación de los hechos. Cita de David Hume. Si, persuadidos de estos principios, hacemos una revisión de las bibliotecas, ¿qué estragos no haremos? Si tomamos en las manos un volumen de teología, por ejemplo, o de metafísica escolástica, preguntemos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o los números? No. ¿Contiene algún raciocinio experimental sobre cuestiones de hecho o de existencia? No. Echadlo al fuego, pues no contiene más que sofistería y embustes. La cita de Hume ilustra el pensamiento en la Edad Moderna y fue importante en la constitución de la ciencia moderna, que ésta estuviera basada en la medición y cuantificación de hechos observables empíricamente. Sin embargo, las limitaciones de este pensamiento se evidenciaron pronto. Newton afirmaba «no hago suposiciones» y estaba convencido de que su teoría estaba apoyada por los hechos. Pretendía deducir sus leyes a partir de fenómenos observados por Kepler. La mayoría de los científicos, antes de Einstein, pensaban que la física de Newton estaba fundamentada en la realidad de los hechos observados. No obstante, incluso Newton tuvo que introducir su teoría de las perturbaciones para poder sostener qué planetas tenían movimientos elípticos, y en realidad no supo justificar la gravedad. Es decir, algunas observaciones empíricas contradecían las teorías que el mismo Newton sustentaba con un número finito de observaciones de los hechos, ya que es imposible observar todos los hechos o fenómenos. Este es un problema fundamental del estatus de la ciencia. ¿Qué es un raciocinio experimental sobre hechos o existencia, dado un número finito de observaciones? Popper y la falsabilidad. Hoy se admite sin dudas que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos. Karl Popper propuso el criterio de falsabilidad en reemplazo del criterio de verificación. Con el criterio de falsabilidad, la observación de los hechos se pone de cabeza. Una teoría científica es válida a menos que un resultado obtenido, o al menos concebible, contradiga los resultados predichos por la teoría. La falsabilidad avanzó el entendimiento del método científico y le dio un carácter simultáneamente más estricto y realista. No hay que corroborar todos los posibles hechos que corroboren una teoría, algo imposible, sino buscar una excepción que la contradiga. Toda teoría científica falsable está, de esta manera, siempre abierta a ser refutada. Sin embargo, el mismo Popper era consciente de las limitaciones de la falsabilidad estricta en contraste con la falsabilidad en la práctica. La forma estricta de falsabilidad contradice la realidad de la construcción de la ciencia, ya que las teorías no suelen derrumbarse por una sola observación o un experimento crucial que las contradiga. Normalmente se recurre a aceptar anomalías o se generan hipótesis ad hoc a medida que se construyen nuevos conocimientos. Lakatos, discípulo de Popper, indicó que la historia de la ciencia está repleta de exposiciones sobre cómo los experimentos cruciales supuestamente destruyen a las teorías. Pero tales exposiciones suelen estar elaboradas mucho después de que la teoría haya sido abandonada.
Si Popper hubiera preguntado a un científico newtoniano, anterior a la teoría de la relatividad, en qué condiciones experimentales abandonaría la teoría de Newton, algunos científicos newtonianos hubieran recibido la misma descalificación que él mismo otorgó a algunos marxistas y psicoanalistas. Kuhn y las revoluciones científicas. Según Kuhn, la ciencia avanza por medio de revoluciones cuando se produce un cambio de paradigma, que no depende de la observación de los hechos, sino que constituye un cambio de referencias de un campo o área determinada de la investigación científica en una teoría más general que abarca un área mucho más amplia. Así, un campo o área de investigación siempre tiene su referencia en una teoría general dotada de un núcleo fundamental característico firmemente establecido y definido en una tradición científica estable, aun cuando presente irregularidades y problemas no resueltos. En este sentido, tomar la definición estricta de falsación de Popper equivale a tener por seguro que todas las teorías nacen ya refutadas, lo que rompería la posibilidad de progreso y unidad de la ciencia. Lo que constituye como científicas a las teorías no es su verdad demostrada, que no es sino su capacidad de mostrar nuevas verdades que surgen al seguir ofreciendo nuevas vías de investigación, suscitando nuevas hipótesis y abriendo nuevos cauces en la visión general del campo que se trate. Solo al final de un amplio proceso de construcción y reconstrucción de una teoría puede surgir una nueva teoría o paradigma o programa de investigación más general que explica con una nueva óptica los mismos hechos explicados por la primera teoría anterior, pero considerándolos con una visión del mundo más amplia. Al surgir una nueva teoría, la vieja teoría dejará de tener entonces el reconocimiento como ciencia actual, porque ha dejado ya de ser referente como medio para la ampliación del conocimiento, lo que no les hace perder el valor científico que han mostrado durante bastante tiempo y el carácter histórico de su aportación a la construcción de la ciencia. Ejemplos de la evolución de la ciencia. Los hechos observables y las leyes que fundaban la teoría de Newton seguirán siendo los mismos fenómenos terrestres de la misma manera que lo hacían en el siglo XVIII, y en ese sentido seguirán siendo verdaderos, pero en su interpretación tienen otro sentido cuando se los considera en el marco más amplio de la teoría de la relatividad, en la que quedan incluidos como un caso concreto. La verdad experimental de la observación de hechos, de ver todos los días salir el sol por oriente y ponerse por occidente, sigue siendo la misma, como lo son las anotaciones del movimiento de los planetas hechas por Ptolomeo o por Copérnico. Pero de la misma forma que las interpretaciones de tales observaciones reflejadas en el marco de la teoría geocéntrica de Aristóteles o de Ptolomeo explicaban mejor y ofrecían visiones diferentes respecto a las astrologías que había en su momento histórico y cultural, a su vez la interpretación heliocéntrica de Copérnico o Tycho Brahe enriquecen enormemente la visión de los cielos respecto a las anteriores e hicieron posible la visión de Kepler y la teoría de Newton. La interpretación de los mismos datos de observación ofrecen, sin embargo, en la teoría de la relatividad, elementos nuevos que sugieren nuevas hipótesis de investigación que amplían la posibilidad de nuevas observaciones y nuevas hipótesis. La última teoría está en continua ampliación y transformación como paradigma científico. Las anteriores, o prácticamente ya no tienen nada que decir, como no sea como objeto de estudio histórico y de referencia en la evolución y construcción del saber científico, en tanto que fueron paradigmas en su tiempo, o tienen sentido en una aplicación concreta en un ámbito específicamente acotado como caso concreto de la teoría fundamental. Tal es el caso de la utilidad de la teoría de Newton cuando se trata de movimientos y espacios y tiempos de ciertas dimensiones, de la misma forma que los arquitectos en sus proyectos consideran la Tierra como si fuera plana, pues en las dimensiones que abarcan sus proyectos la influencia de la redondez de la Tierra es despreciable.